Muy buenas tardes o muy buenas noches de nuevo y ya estamos de regreso. Lo de tarde es que me recuerda que en Europa esto de las 7 o las 8 de la noche siempre es las 8 de la tarde. Como el sol se va más tarde, valga la redundancia, pues ahí estamos. Pero bueno, ya desde aquí con 7 horas de diferencia de nuevo. ¿Ustedes han leído hoy o han escuchado en algún medio cómo las tarjetas, vamos a llamar las tarjetas de crédito, van a reducir ciertos beneficios? Ya ha habido en las redes movimientos escandalosos de por qué me van a quitar mis puntos y esas cuestiones. Y de eso vamos a hablar. Ustedes saben que se aprobó no hace mucho una ley de tarjeta, vamos a denominarla así, donde se ponían ciertos límites hasta a lo que estaban haciendo hasta ahora los emisores y evidentemente esos límites ahora se reflejan posiblemente en estos recortes o en estas modificaciones. Eso queremos exponerle a ustedes, cómo funciona o cómo está funcionando todo esto. Dos personas, Paul Boteo, analista en tema económico del CES, y doña Carmen Sánchez Bolaño, miembro de la Asociación de Emisores de Medio de Pago. Dama y caballero, buenas noches. Buenas noches. Carmen, la ley puso algunos límites para personas, para conceder tarjeta de crédito a quienes por un máximo de un salario, 2 o 1,5, de intereses. ¿Cómo ha afectado esto a los emisores y si esto justifica estos recortes que hoy hemos visto en algunos medios? La ley fue aprobada el 5 de noviembre y publicada el 8 de diciembre. Entra en vigor el 8 de marzo y nosotros nos hemos puesto a analizar todas las implicaciones, todos los efectos, ahí sí que en nuestro estado de resultados. Entonces, al haber una serie de factores en los cálculos, en los precios tope, en los límites, pues cambia el modelo económico y tenemos que recortar los beneficios, poco a poco. Aquí estamos hablando, por ejemplo, hoy fue un trending topic en las redes sociales, que a partir del 4 de febrero los sistemas de pagos en cuotas, conocidos en Guatemala como los bisacuotas, ya no iban a existir. Hay una alarma en los usuarios, pues según algunos datos extraoficiales que tenemos, más del 50% de los guatemaltecos que son usuarios de las tarjetas de crédito utilizan las bisacuotas. Hablemos un poquito de ese consumidor. ¿Qué va a pasar con ese consumidor que estaba acostumbrado a hacer sus pagos en bisacuotas? Me da mucha pena, pero y hemos tratado de retardarlo lo más posible. Desde que conocimos la ley, pues analizamos el impacto, sabíamos que esto tenía que venir, hicimos un esfuerzo grande por retrasarlo, por dejar que pasara el fin de año, pero realmente no podemos llegar hasta los días de vigencia de la ley para empezar a hacer las modificaciones que se necesitan. El principal responsable de esto, entonces, entendemos, es el Congreso de la República. Bueno, es la ley. Paul, mucha gente piensa que ¿por qué hacer estas medidas si ahí se pueden recortar en las empresas los beneficios? Total, se ganaba mucho, pues ahora es cuestión de que se gane menos, pero no toquemos lo otro. Ese es un argumento como muy tradicional, muy normal de ver en los contestatarios de esta postura. Tú que eres analista económico, ¿qué razón de fuerza darías a favor o en contra de este argumento? Yo creo que esta ley se enmarca dentro de estas leyes que llevan un nombre bonito, una intención supuestamente loable, en este caso beneficiar al consumidor, pero los efectos al final terminan afectándolo. Y en este caso termina afectando a la clase media, una clase media emergente, muy reducida en Guatemala, pero de todas formas le termina afectando. Y el efecto es... Efectivamente, mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué sucede este tipo de cosas? Lo que tenemos que comprender es que cuando queremos intervenir en el mercado y queremos colocar, en este caso, un precio tope, digamos, a las tasas de interés que se cobran, las empresas y los agentes económicos siempre van a reaccionar. No existe una ley que podamos decir que va a ser neutra y que no va a haber ningún tipo de reacción ante eso. El caso más extremo que vemos de leyes de este tipo es Venezuela, con leyes en donde se ponen precios tope a una cantidad y a un sinfín de productos, y finalmente lo que tenemos es un país en donde la escasez está a la orden del día todos los días. Este caso es en particular la tasa de interés, que es el precio de utilizar la tarjeta de crédito, y vamos a ver el mismo efecto, reducción en el número de usuarios, porque obviamente los
agentes económicos, en este caso las empresas, tienen que reaccionar ante eso. Carmen, yo quisiera preguntarle a usted en este tema de la ley de las tarjetas de crédito. Hay una reducción de los beneficios, entendemos el punto de ustedes donde tienen que tomar medidas para no verse afectados. Sin embargo, hablemos de otro tema, que son las tiendas en Guatemala. Según algunos datos que salieron publicados el día de hoy, más del 50% de los almacenes están vendiendo al día de hoy con bisacuotas. Entonces aquí estamos hablando del consumidor afectado y de una economía que se verá afectada. ¿Ustedes tienen alguna cifra o algún estimado de cuál va a ser el impacto en la economía de Guatemala? Sí, tiene un impacto en el consumo, tiene un impacto en el crédito disponible, tiene un impacto en la recaudación fiscal, porque las tarjetas o los procesadores de tarjetas son agentes retenedores y garantizan el IVA. Si eso se traslada a una economía informal, la cosa cambia, seguramente. No puede ser el mismo panorama. Nosotros nos damos cuenta, cuando se pone un precio tope, uno solo piensa, pues el que está vendiendo va a dejar de ganar y todo el mundo va a seguir igual. Un precio tope le voy a inventar, pero en el azúcar, pero todos vamos a seguir tomando café con azúcar y va a haber mucha azúcar barata. Pero no funciona así. Nos ponen un precio tope y otra serie de restricciones, porque la ley de verdad es compleja. Entonces, pues tenemos que reducir todo lo que estamos retornando, tanto a los comercios como a los tarjetavientes, y naturalmente va a tener un impacto en la transaccionalidad. Paul, en un país con una economía informal cercana al 65-70%, donde el préstamo en dinero existe y ha existido a intereses realmente usureros, o sea, ahí sí, con una diferencia, ahí no te llaman o te cobran el 17%, posiblemente te den un tiro en la cabeza o te amenacen con una pistola, que es lo que ocurre en el país, no hay que engañarse. Esta sacada del crédito de clase media o media baja o baja incluso, ¿puede disparar este tipo de empresas, de prestamistas, de otra manera? Efectivamente, y yo creo que es uno de los efectos que vamos a estar viendo. Y lo más grave de esto es de que en ciertos segmentos la tarjeta de crédito es utilizada como para capital de trabajo de pequeñas empresas o de medianas empresas. Y estas pequeñas o medianas empresas que pueden estar utilizando este tipo de crédito que rondará los 400 millones, también van a verse afectados al no poder acceder. Hay que recordar que el sistema financiero guatemalteco ha sido bastante conservador y como sistema conservador pues no hemos tenido afortunadamente crisis sistémicas de las finanzas o en los bancos, y eso es positivo. Y eso también hace que, digamos, se restrinjan ciertos tipos de créditos a ciertos tipos de empresas. Y estas tarjetas de crédito venían a suplir de alguna forma esa necesidad que había. Y efectivamente, en el interior del país se pueden ver algunos casos de préstamos que se dan y la gente que no tiene la capacidad de poder acceder a este tipo de préstamos recurren a ellos y son coaccionados no con una llamada a medianoche, sino efectivamente con un arma, ¿verdad? Carmen, en las redes sociales hay un debate muy grande sobre este tema. Por ejemplo, algunas de las personas, aquí tenemos textualmente una que dicen que se respete la ley si no hay beneficios, no a las tarjetas de crédito. Otros más dicen que siempre es el consumidor el que termina perdiendo. Otros hablan de que es un berrinche de las tarjetas de crédito porque les están poniendo un tope a los intereses. Explíquenos usted realmente, para que el guatemalteco pueda entender, ¿es esta medida ilegal o no? ¿Y por qué es que ustedes están viendo obligados a tomar una medida que va a afectar tanto al guatemalteco? Bueno, ilegal con certeza no, lo hemos analizado. Un berrinche tampoco, le prometo que hemos evaluado, considerado, medido y visto cómo reducir lo menos posible y cómo dar la mayor cantidad de servicios dentro de lo que nos permite la nueva ley. Ese es el espíritu, créame. Ahora, que siempre sea el consumidor, no es cierto, no es el consumidor. Aquí sufre el consumidor, sufre el comercio
Y sufren también los bancos y otros emisores de tarjetas. Es una contracción completa de una industria. Eso es lo que es, afecta a todos. Ustedes van a tener evidentemente menos clientes. Y menos empleados. Y menos empleados y menos capital en movimiento a partir... Paul, o Paul, porque tu nombre, la A y la U, esa uno no sabe muy bien pronunciar, pero Paul, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿esta ley ya es algo tan definitivo que no puede reconsiderarse a partir de discusiones más serias? Recordemos que esto lo toman los diputados en un momento difícil y un diputado nos dice aquí, esto es un berrinche de ciertos diputados por cambiar la mala imagen que teníamos. ¿Eso tiene arreglo? Y aquí quisiera agregar a la pregunta de Pedro. En las redes sociales nos dice una persona, ¿será posible que salgamos a manifestar en contra de esta ley? ¿Qué podemos hacer? Ay, me encanta. Bueno, yo lo que creo es de que efectivamente, y así lo entiendo, había un proceso de una ley en donde estaba en consulta, digamos, junto con los emisores de las tarjetas de crédito para poder regular ciertos aspectos. Uno, el nivel de conocimiento que pueda tener la población, que yo creo que es importante y lo tiene la ley y creo que es de los aspectos positivos. Algunos usuarios no les queda muy claro las condiciones bajo las cuales está una tarjeta de crédito y yo creo que el hecho que lo sepan, eso es positivo. Pero intervenir la tasa de interés, intervenir el nivel de riesgo que puedan tener, yo creo que eso es un mal precedente para el país. Esas eran políticas que se utilizaban en los años 70, en los años 80 y utilizarlo hoy en día, revivir ese tipo de políticas bastante antiguas, pues no viene al caso. Y yo creo que como sociedad sí tenemos que darnos cuenta que no podemos estar jugando a querer intervenir el mercado y que no van a haber consecuencias. O sea, eso es totalmente imposible. Ahora una persona que cobre 3.500 quetzales al mes, que es un salario de policía, de secretaria, es decir, de clase media emergente o de clase que nos gustaría que despuntara, prácticamente no puede comprar a plazos un frigorífico que cueste $1.000, vamos a decirlo así. La ley prohíbe dar tarjeta porque son más de 2 salarios, etcétera, etcétera. ¿A eso se traduce? A eso se traduce. Y la ciudadanía, como dice Paul, es consciente, además de criticar que si los bancos, que si ganan, porque al final estas críticas vienen de quienes no pagan, porque eso no se ha dicho, ¿no? Es que al final yo creo que es bien importante que la tasa de morosidad no es realmente grande, debe rondar 5 o 6%. Entonces lo que indica es de que la mayoría de gente utiliza adecuadamente la tarjeta de crédito y las personas que puedan estar reclamando es una minoría que termina afectando al final a todo el resto que sí utiliza bien y correctamente las tarjetas de crédito. Entonces, al final, una minoría, digamos, termina imponiendo su voluntad sobre la mayoría. Y al final, Carmen, ¿qué se puede hacer? Los ciudadanos que están allí detrás de la pantalla, ¿qué pueden hacer con este tema? ¿Es irreversible? Nosotros pensamos, bueno, estamos haciendo lo posible con recurso de amparo, iremos a la inconstitucionalidad, porque hay muchos temas que encontramos en la ley que según nuestros abogados, según nuestro análisis, no son constitucionales. Ojalá que los magistrados de la Corte lo vean de la misma manera que nosotros o de la manera correcta. Pero lo que sí puede hacer la población es pedir, y no sé si manifestando, no sé cuál es la manera de pedir, tal vez se puede hacer una manifestación virtual como electrónicamente, pero pedir una ley técnica. Lo que mencionaba Paul, se trabajó, la Superintendencia de Bancos trabajó un proyecto de ley porque encontraba necesario regular las tarjetas, no intervenirlas, que es un asunto totalmente diferente. Pero esa ley estaba muy bien trabajada, se nos había pedido documentación, información, no es que nosotros la hubiéramos elaborado, salía de la Superintendencia de Bancos, de quien conoce verdaderamente el sector financiero en este país y es el que al final nos tiene que regular. Y ahora nos tiene que regular con algo que es súper complejo. Esta intervención versus esta regulación que Carmen propone me parece una diferenciación exacta. ¿Tú crees que se puede dar o tú crees que se debe de dar? Es decir, ¿qué mensaje podemos mandar a un gobierno que acaba de llegar, que se encuentra? Porque a fin de cuentas esto va a producir, guste o no, sí o no, sea por venganza o sea por ley, sea por derecho, sea por modelo económico, esto sí va a producir un desfase, digamos, en las relaciones
financieras nacionales o en las relaciones económicas o en los modelos económicos que estamos trabajando. Efectivamente, si partimos del hecho de que estamos ante un gobierno que enfrenta unas finanzas públicas complicadas, el hecho que se vaya a reducir el nivel de consumo y por tanto los ingresos que pueda tener derivado de ello, coloca al gobierno en una situación más difícil de la que pueda estar. Y lo otro es de que efectivamente hay aspectos de la ley que creo que se deben de rescatar, como lo que mencionaba anteriormente, el hecho de que los consumidores tengan más acceso a la información y que efectivamente sepan a qué se están metiendo. Y también el tema de la educación financiera. Hay personas que creen que una tarjeta de crédito pues es dinero gratis y lo utilizan y lamentablemente lo utilizan de mala forma. Y eso de ahí digamos también deriva el tipo de interés que se pueda cobrar. Hay que entender que es un tipo de interés, es un tipo de préstamo bastante especial. Un crédito hipotecario lo que lo respalda es una casa. Un crédito prendario lo que lo respalda, digamos, es un vehículo u otro tipo de prenda. Pero en este caso, en un crédito de consumo, la persona puede irse a Las Vegas, gastarse toda la tarjeta de crédito y el banco no tiene cómo cobrarle. Entonces, claramente la tasa de interés va a ser más alta y eso es lo que tenemos que comprender. Y hay que comprender también que lo podemos utilizar de forma responsable. Uno puede utilizar la tarjeta de crédito y financiarse hasta 2 meses sin pagar una tasa de interés. Entonces, tiene beneficios y la gente así lo percibe. Y por eso creo que hay esta situación de malestar porque se está desapareciendo uno de los beneficios que era pues las bisacuotas. Por supuesto. Y detrás de las bisacuotas, pregunta a los usuarios, los puntos, los famosos puntos con los que se puede canjear cualquier tipo de insumos, ¿también van a desaparecer esos puntos que son tan utilizados por la población para obtener productos gratuitamente? Yo no tengo una bola de cristal, pero yo considero que lo más lógico es que los puntos vayan desapareciendo. Todo tipo de beneficios, descuentos, puntos, 2x1 en el almuerzo, esas cosas en las que invertían los bancos porque tenían los recursos, tienen que desaparecer. Como dicen, Pedrito, ya no habrán casas, carros, puntos. Bueno, pues yo canjeé los míos ayer, por si acaso, sin saber que se iba a producir el debate, pero fíjate qué casualidad. Bueno, ahí ven ustedes posturas, las redes se han manifestado muy en contra, que si bancos usureros, yo creo que estamos entre un discurso. A mí me gustaría saber, háganlo en redes, todo el que ha escrito en redes, pero honestamente, sea honesto. ¿Cuántos de ustedes se han leído la ley de los que han opinado aquí, de los que han dicho que los bancos usureros? Contesten, yo voy a seguir mirando y díganme, yo me he leído la ley y por eso contesto así, a ver cuántos Twitter tengo antes de llegar a casa. Lo cierto es que los hechos son y hay que analizarlos por un lado y por otro. Aquí ha habido expuesto un lado que hasta ahora parecía que daba miedo tocarlo, ahí está, cuando los gobiernos ponen precios topes, decía no sé quién de ustedes, Venezuela es un ejemplo, la escasez se produce porque se interviene el mercado. Bueno, parece que principios básicos de economía cuesta entenderlos mucho. Y cuando los diputados no entienden las leyes que aprueban. Ahí está. Yo creo que ellos, como se cobran por fuera, no tienen este problema de tarjeta no, seguramente, como nosotros. Pero bueno, Carmen, Paul, seguros. Muchísimas gracias. Ahí han visto ustedes el debate. Nos vamos a despedir, no sin antes darle paso a Rocío. A ustedes muchas gracias. A Rocío de nuevo, buenas noches. Y a partir de ahí ella se encarga de decirles qué va a haber después. Feliz noche. Pero así es, se ha provocado mucha controversia por este tema de las nuevas medidas para las tarjetas de crédito. Nos interesa mucho saber su opinión, así que lo invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con los comentarios. Nefluz Sacrison, tarjetas de crédito y sin trabajo, ¿con qué paga uno sus deudas por tarjetas de crédito? Eso está mal, se atrasa uno por falta de empleo y ya te mataron los bancos con los intereses. Ellos jamás pierden, o sea, no sean tan ineptos. A mí como ciudadano no me afecta, no uso ni usaría tarjetas de crédito. También tenemos la opinión de Santiago Pérez. En parte ayudarán a disminuir los acosos por cobros y otros problemas, pero lo único que van a lograr es transferir esa deuda de las tarjetas de crédito a prestamistas y entidades no reguladas que a largo plazo dejarán en peor situación económica a la gente de bajos recursos. Y por último tenemos la opinión de Rafael Pérez. El porcentaje de la población que tiene acceso a estos beneficios es tan bajo que no se percibirá efecto alguno.
Estos son los comentarios que contamos respecto a las nuevas medidas para las tarjetas de crédito. Esperamos sus comentarios. Les recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Mientras tanto, vamos a enterarnos de todo sobre el mundo deportivo y lo invitamos a sintonizarnos en A las